¿Qué tal? Ya regresamos. Hola, cuarto segmento, reencuentro del ser, Ángeles Arcel, Ari, hola. aquí dando plática con ustedes muy amena, porque estamos muertas de la risa de este lado, porque decimos cada cosa y nos acordamos de cada Tú, porque yo soy muy seria. amigo, conocido, personaje, maestro, gurú, whatever, como ustedes lo quieran ver. Entonces, En nuestros inicios y nuestros Sí. caminos, yo ya tengo un rato con este rollo y bueno, no acabo de aprender. Me preguntan, Mira. ¿cuánto llevas? Pues tanto. Ay, ¿tanto? Ay, pues sí, ¿cómo crees que ya pasaste de año? Que no, cada vez ahí vamos, una cosa y otra una cosa y otra cosa y otra cosa. No, y además estabas tú hablando de los niveles de conciencia y nos dijiste que nos ibas a platicar. Ay, sí, es De- que dijiste tú que no, que la otra mejilla, que poner la otra mejilla para que no te den la cachita en la otra mejilla. Yo creo que más bien es no poner la otra mejilla, es pon la otra mejilla, pero no es ponerla realmente, es el amor que tú tienes, pues evita que te llegue el golpe. Yo lo entendí, fíjate que así, Ajá. yo soy de origen cristiano, ¿no? En mi casa éramos cristianos, en casa de mi mamá. Sorry, ma, ya no soy. Y entonces, había este versículo en la Biblia que decía, ¿no? Que si alguien te lastimaba, bueno, te golpeaba en la mejilla, en una mejilla, pusieras la otra. Y entonces yo decía, es que no me hace sentido y no me hace sentido yo, porque a mí las cosas no me hacen sentido. Y lo entendí muy diferente. Y es, si estás viendo a una persona y tienes un evento con esa persona muy problemático, voltea para otro lado. Pon la otra mejilla. O sea, si le das la otra mejilla a la persona, es que estás volteando para otro lado. Ya te estás Y al enganchando con voltear ella. a otro lado, no te enganchas, voltea No al te llega amor. el Si es daño. al otro lado, puede ser el amor. El amor. Voltea al amor. Obvio, pues no me voy a quedar aquí de punching bag para que me agarres a fregadazos. Me voy a quitar, ¿no? Sí, Volteas a como otro lado y te distancia. quitas de ahí. Quítate de ahí. No, o sea, no te quedes ahí. No te enganches, No te quedes ahí. aceptes, no aceptes un daño. El amor también es eso. Decirle a la persona, espérate un momentito, hasta aquí llegas, ¿no? Esto soy yo, mi asunto personal, ya no puedes pasar por encima de mí. Esta soy yo y hasta aquí llegaste. Y esto es muy importante porque aquí podemos integrar esta cosa esencial para todos los seres humanos, que es el autoestima. El amor a sí mismo. El amor a uno mismo. También hay un versículo en la Biblia que es un mandamiento que dejó el Maestro Jesús. Dejó dos mandamientos principales. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que el ti mismo no nos sale, ¿no? Y el prójimo también. No, por eso, pues si no te sale el ti mismo, pues el prójimo pues valió que Si no vas por la calle, claro, como claro. dicen, criticando, enojándote, peleándote. Entonces, yo creo que si alguna responsabilidad tenemos, como decía el místico Rumi, es resolvernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. ¿Qué es amarnos? Aceptar quiénes somos, con las características que tenemos, físicas, emocionales, de habilidades, de defectos. No quiere decir que nos resignemos a ser quienes somos en el asunto de, bueno, pues ya, pues ni modo, ¿no? Pues así soy, pues total, háganle como quieran. No. O sea, si yo soy así, esta soy yo, ¿qué cosas son agradables mías y qué cosas no son agradables mías? Y las que no son agradables las voy a trabajar. ¿Por qué? Porque las traigo de vida pasada. Si te hace sentido la vida pasada. Si no te hace sentido la vida pasada, son tus genes secundarios que te se le da a tu abuelita o tu abuelita, como tú quieras. Pero al final del día todo tiene una respuesta. Entonces, respetar quién eres, ¿no? Pues sí, soy enojón, pero no tengo por qué andarme, ¿no? Regañando a todo el mundo. Entonces, como soy muy enojón, pues me retiro. Eso es en la conciencia de darte cuenta que, pues sí, soy enojón y estoy aceptando apenas esto. En otro nivel de conciencia lo tratarás de otra forma, en otro nivel de conciencia lo tratarás de otra forma. Pero el primer paso es aceptar, sí soy, y no sí soy y que llegale como quiera. No, sí soy muy enojón, pero voy a retirarme porque como no quiero lastimar a nadie. Y entonces empiezas a entrar en conciencia y te das cuenta cuando estás caminito de la escuela, como digo yo, cuando estás cayendo en eso. O sea, entonces dices tú, tranquilo. Así es. Piensa primero en ti. No es egoísmo, no es narcisismo. Piensa en ti, piensa en tu persona, piensa en tu cuerpo, piensa en tu salud, piensa en la gente, lo que decía esto, la gente que depende de ti, tus hijos, tu hermano, tu esposa, tu tío, tus padres, que no les gustaría tenerte mal o verte mal. Entonces ahí es cuando también empiezas a tomar conciencia en amor de ti. Dices, pues sí, ¿no? O sea, si yo sé que enojarme me va a hacer que mi cuerpo también al tiempo del tiempo de mi vida se enferme,
Claro, Yo no quiero claro. que los que de mí dependen o dependen de porque les di vida o porque están conmigo, tengan que estarme atendiendo porque yo, igual que las adicciones, porque yo cometí la tontería de no frenarme a tiempo. Sí, ¿qué es lo que hace que te despiertes? Darte cuenta. Eso es lo que te hace que te despiertes Sí. de que de una forma de vida de sufrimiento, a eso me refiero con despertar. Eh, de salirte de esta vorágine de que tú eres responsable de crear en vibración las experiencias que necesitas para despertar. Y entonces me doy cuenta que me enoja que Ángeles no sea puntual, ¿no? Y me enoja muchísimo. Y cada vez Ángeles es más, y no es cierto, esto es un ejemplo. Y cada vez me molesta más. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en alguna parte de esto que veo afuera, me lo estoy reflejando a mí. Y entonces yo soy muy intolerante conmigo y me enjuicio mucho porque llego tarde y estoy muy apresurada. Yo conozco gente que siempre está a prisa. Siempre está a prisa. Señorita, apúrese porque tengo mucha prisa. Y es que tengo mucha... Como si su tiempo fuera más valioso que el tiempo de Beto saber quién. Aparte, en otro nivel de conciencia, el tiempo que creen no existe. Entonces, en ese nivel en donde todo es para ellos, todo tiene que ver con ellos, todo es un asunto de ellos, pues es un nivel de conciencia en donde no has despertado. Cuando despiertas y te das cuenta que tú eres responsable de tu vida, puedes retomar las cosas desde otro lugar y empiezas a dejar de sufrir. ¿Te va a doler? Sí, pues te puede doler la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una discusión con tu pareja, ¿no? Con tus hijos, o que uno de tus hijos, pues no sé, te diga algo nada agradable. Sí, claro, te puede enojar o te puede dar miedo. No digo que no, las emociones son para vivirse, pero son para soltarse. Sí, y esa es la diferencia. El problema es que como humanos no las quedamos, las masticamos, como las vaquitas, estamos rumiando ahí el enojo, el coraje. Y ¿te acuerdas aquella vez cuando...? Sí, además se los achacamos, reclamamos, reprochamos. Así es. No. Así, eso es lo que nos hace daño. Esta no fluyes, que está aquí, y luego para el otro lado, y luego le va para adelante, y luego le va para atrás. No, y el hubiera, esa es otra. Los tiempos que no existen. El tiempo que no existe. De veras, sufrimos por cosas que no existen. Y eso merma nuestra autoestima cañón. Es que si hubiera... Oye, es que viste que se inundó horrible por Xochimilco. Y si hubiéramos ido, no fuimos, no te preocupes. Y si no hubiera tanta basura, y si hubiera el delegado. Que se hubieran hecho, es que se hubieran limpiado, y estás enojado y preocupado por cosas que no existen, porque eso no existe. Fíjate qué absurdo se oye. Aparte, preocupado, la palabra preocupar está también del nabo. Sí, pues no te preocupes, ocúpate. ¿No? Pre es un antifijo un sufijo, que quiere decir antes de ocuparse. O sea, ¿qué hago antes de ocuparme? Pues nada más está rumiando aquí el asunto mental. Ahora, sí es cierto que este asunto mental tiene una razón de ser y está muy arraigado en nuestro cerebelo, en donde se encuentra nuestra memoria más ancestral. Uno de nuestros principales motores de vida, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me olvida el nombre. ¿Qué es la subsistencia o el hambre? La sobrevivencia, los instintos. Los instintos, los instintos que son los más arraigados en nosotros desde que andábamos colgados, ¿vas a saber dónde? Y no se pueden quitar de nosotros, y es muy difícil que lo quitemos de nosotros o los entendamos, es el de sobrevivencia, la supervivencia. Entonces, a mí me da miedo o a mí me molestan las cosas que me hacen sentirme agredida. El que me hace sentir amedrentada. Cuando te sientes agredido y amedrentado, te sientes en peligro. Y ahí sí, bueno, pues pones barrotes y haces lo que tengas que hacer para poder poner un límite. Pero luego no nos damos cuenta que vivimos amedrentados y agredidos todo el tiempo. Y entonces andamos con la espada desenvainada, viendo a ver a quién fregados, ¿no? No quién nos la hizo, sino quién nos la paga. ¿Quién nos las paga, no? Así es. Y es esta falta de seguridad que tenemos de la vida. Es que ya viste cómo está afuera, no, hombre. Robaron, hicieron y vives todo el tiempo alerta. Sí. Y esa es una falta de seguridad y de confianza en ti y en tu ser y en Dios. Impresionante. Y en todos los espíritus que te están cuidando. Bueno, claro. Tus difuntos, tus seres crísticos, tus santos, la Virgen que hacen eso, no. Aquí está en Dios, como tú lo concibas. Sí, yo a la gente que es muy religiosa, mi amiga, o sea,
cuando me ha tocado gente muy religiosa, que me dice, no, pero es que el peligro y la vida y no sé qué, le dije, bueno, ¿confías en Dios? Claro. Y Y entonces, sí, no. ¿sabes? Si confías en Dios y si confías, no, pero es que igual me puede pasar, entonces no confías en Dios, ¿no? Es ahí donde decimos, en buen plan, no en función de criticar, pero sí que somos incongruentes, ¿no? O Así sea, es. haces algo, pregonas algo que no tiene nada que ver con lo que dices y haces. Con lo que estás viviendo, así Con es. lo que sientes o piensas, o sea, sé congruente contigo mismo. Reflexiona cómo eres, qué estás haciendo, Ujú. que si lo que por eso siempre digo a la gente, aprende, escúchate Escúchate qué estás diciendo. porque ay, nos dejaron en a oscuras. Sí, sabíamos que nos iban a dejar Quitar la luz, por eso oscuras. me retiré hace rato en el segmento anterior porque los chicos de acá de la compañía de luz están checando Pero no contaban con con tanta inundación, supervelas. sí, ¿verdad? Con tanta inundación hubo un corto aquí en la plaza donde estamos aquí en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. Entonces yo siempre digo a la gente, escúchate cómo dices las cosas. En el momento en que escuchas, ¿qué estás diciendo? Así sea de tus hijos, de tu esposo, de tu amiga, de tu amigo, de tu papá, de tu mamá. En ese momento date cuenta si lo que estás diciendo lo estás diciendo con amor. Y sobre todo escúchate cuando hablas de ti, porque somos los primeros en criticarnos. Hola. Somos los primeros en criticarnos. ¿O no, amiga? Así es. La verdad es que sí, así es. Debemos de ser un poquito más... velada oscura. Salud. Debemos de ser un poquito Está el más combinito coherentes y salud. coercibles. Ujú. Este asunto, o sea, están jugando con nuestros sentimientos. Este Estas asunto inundaciones de la Ciudad de México. siéntate, aquíétate, a ver, calla la mente tantito, porfis, Ujú. siéntate, escúchate, ¿qué estás diciendo? Tómate un tiempo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Vamos a lo mismo, es vibración. Así es. Lo que estés pensando, lo que no estés o diciendo o sintiendo, es lo que estás sacando. Y eso a veces la gente dice, pero Así si es. yo soy tan buena, pero si yo siempre le doy, a mí que trabajamos con chicos de la calle, pues siempre le doy a la gente necesita, pues sí, pero ¿cómo les das? ¿Les das enojada? ¿Les das con la sensación de merma? ¿Les das con la sensación de no tengo dinero? Tienes que pensar en eso, ¿verdad? Sí, aparte, ¿desde dónde les estás dando? Desde tu superioridad de yo sí tengo y tú no. Ujú. Vaya, porque tenemos esas cosas los seres humanos que a veces se convierten son muy sutiles. Una cosa que también es muy importante en cuanto a este escalafón de conciencia es que conforme vas abriendo más tu conciencia, tu ego es cada vez más sutil. Y a veces tú crees que ya, digo, no lo vas a dominar. Lo que queremos hacer con el ego es tener un ego sano, ¿no? Equilibrado, porque es nuestra parte humana que sí, no dejamos de ser inevitablemente humanos, tenemos. si no ya estarías Así acá es. levitando, ¿no? Ahora sí, textual, santo. Sí, o ángel. Entonces, desde el momento que estás vivo, viva, Sí, estás encarnado, estás Permítete- chambeando, sí. compadre, hazle como quieras. estás permítete chambeando. equivocarte, acéptalo en amor, libéralo, suéltalo y fluye. Así es, la verdad. Modifica, es que cambia, renueva, date cuenta. date cuenta. Lo que tú decías hace rato, renuévate, o sea, es renovación. Tú me hablabas algo de renovación y dije yo, sí, es cierto. Sí, la verdad es que sí. A veces cargamos mucho estas culpas por los errores, que el error que cometí y el fracasé y este rollo. Es un error y es un fracaso si no aprendiste nada. Y si aprendiste por lo menos a no volverlo a hacer, ya aprendiste. Entonces no es un fracaso ni es un error. Aprendiste, sigue adelante, levántate y vuélvelo a hacer. Tenemos estas ideas preconcebidas, estas expectativas de que tenemos que llenar, ¿no? Ciertas estructuras mentales o ciertas características para los demás y para nosotros mismos, que se nos olvida vivir y disfrutar y gozar. Como a mí me dice gente, ¿cómo quieres que agradezcas? Estoy súper enojada y el novio y el marido y el hijo y vete a saber, ¿no? Todo el rollo casa, del coche, la hipoteca, y el trabajo. exacto. ¿Cómo quieres que agradezca qué? Pues que abriste el ojo. Pero ¿cómo? O sea, y sí es cierto, Que en lo un nivel puedes de ver. pero es que hay una ni lo puedes ver, claro. O sea, no, agradece que lo puedes ver, que lo puedes no. padecer y sufrir, es extraño. Pero es que hay gente que ni siquiera Sin ve ser eso. masoquismo, o Pero sea, ni siquiera sí. lo ve eso. No, ni siquiera lo ve, porque estás No metida. lo puedes ver. Esto está bien, ok, tienes toda la razón. Primero vamos a resolver este asunto que te quite el sueño, el asunto mental que no te deja estar en paz. Es que, vaya, si estás en una vorágine enorme de problemas humanos, pues no, o sea, ni siquiera cuaja. Necesitas ir paso a paso. Mucha luz quema y todo tiene un proceso. Ten paciencia. El asunto de la conciencia es un asunto de paciencia y poco a poquito, porque aparte te la vas a creer poco a poquito, de que estás dándote cuenta de que las cosas sí van
amorosamente para ti, hasta que entonces entiendes que esto que pasó y que estas inundaciones y que todo esto que estamos pasando no es un castigo, sino que es, pues, es Proceso. una así es, Una pues, consecuencia y es un de proceso de acciones depuración. del planeta que le hemos generado al pobre planeta como humanos. Y es una oportunidad más que nos dan para poder liberar aquello que no hemos liberado. Sí. Se puede ir súper loco, pero es así es. Así es. Pues Al regresamos final en, del día, en sí. un último En el quinto último, sí, segmento. para hablar de las fiestas patrias. Ah, pues sí, ¿por qué no?